8. Las puertas de la percepción. El cuerpo y la psique no son dos entidades independientes, más bien constituyen los dos modos por los que el hombre, con su visión racional y dividida, se percibe a sí mismo. Carl Friedrich von Durkheim William Blake nos decía que si las puertas de nuestra percepción fueran limpiadas, la realidad aparecería como es, infinita. El mundo en un grano de arena, el paraíso en una flor, la eternidad en una hora y todo lo existente en la palma de mi mano. Nos es fácil comprender que la realidad que percibe una hormiga no es la misma que la que percibimos nosotros, aunque la realidad con sus obstáculos, sus leyes y sus exigencias sea la misma para todos. Así, la ley de la gravedad afecta a la hormiga de la misma manera que nos afecta a nosotros. La realidad percibida es ese espacio de la realidad total que nosotros, gracias a nuestros 5 sentidos y a los procesos cerebrales y corporales de los que disponemos, podemos captar. Las palomas perciben los campos magnéticos de la Tierra y, sin embargo, los seres humanos si no contamos con unos instrumentos determinados, no podemos captarlos. Los perros perciben los ultrasonidos, mientras que nosotros no podemos. La información que es recogida por nuestros sentidos para que podamos percibirla, es decir, para que nos demos cuenta de que existe, tiene que andar un largo camino, aunque nos dé la impresión de que todo sucede en un instante. Entre los factores que más alteran la percepción están las emociones y los estados de ánimo. Lo primero que necesitamos hacer es diferenciar lo que es una emoción de lo que es un estado de ánimo. Una de las diferencias fundamentales tiene que ver con el elemento tiempo. Una emoción es un fenómeno físico en el que se producen una serie de cambios fisiológicos que afectan a nuestras hormonas, a nuestros músculos y a nuestras vísceras. Estos cambios tienen una duración limitada a minutos o, como mucho, a algunas horas. Digamos que una vez que el elemento interno, un pensamiento angustioso, o externo, un insulto, han pasado, la reacción emocional que se ha desencadenado poco a poco va remitiendo hasta que volvemos al estado en el que nos encontrábamos antes de que el pensamiento o el insulto se produjeran. Un estado de ánimo es algo mucho más prolongado en el tiempo, ya que puede durar días, meses y años. De alguna manera nos quedamos como congelados en un tipo de emoción, hasta el punto de que llegamos a identificarnos con ella, casi como si formara parte de la realidad que somos. Por lo tanto, tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. Hay estados de ánimo que aportan muchas ventajas competitivas y hay otros que son muy disfuncionales y nos generan un enorme sufrimiento, una pérdida de eficiencia, y que, además, tienen la capacidad de dañar nuestras relaciones con los demás. La verdadera importancia de un estado de ánimo no está tanto en cómo le hace a uno sentir, aunque esto sea sin duda importante. La verdadera importancia de un estado de ánimo es que tiene por sí solo la capacidad de alterar profundamente la manera en la que se comporta nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Hay estados de ánimo que generan salud y vitalidad. Además, ayudan al despliegue de la inteligencia y la creatividad. Son estados de ánimo que favorecen la conexión entre las personas, la colaboración y el trabajo en equipo. Hay estados de ánimo que hacen justo lo contrario. Los estados de ánimo afectan individualmente a las personas y colectivamente a familias, ciudades y países. Recordemos, por ejemplo, el estado de ánimo que existía en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuando, además de la enorme deuda económica con los países ganadores de la contienda, tenían 6 millones de parados. Para que podamos mantener nuestra atención en lo que es relevante y a fin de ver las cosas con una cierta perspectiva, necesitamos que ciertas partes del cerebro estén especialmente activas. Ello implica, por parte de las neuronas que integran estas áreas, la necesidad de que se les aporte un suministro extra de energía en forma de glucosa y oxígeno. Pues bien, los estados de ánimo que están caracterizados por la ilusión, la confianza y el entusiasmo se asocian con un aumento del riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda, mientras que los estados de ánimo marcados por la angustia, la desesperanza o la frustración muestran una disminución del riego sanguíneo a dicho nivel.
La zona prefrontal izquierda es clave para mantener el equilibrio personal y la homeostasis emocional. Gracias a ella podemos ver las cosas con mayor perspectiva y claridad. La realidad es la que es, sin embargo, dependiendo de nuestra capacidad para mantenernos equilibrados, podemos estar viviendo en un espacio de la realidad o en otro, sin saber que tenemos la opción de elegir. Imaginémonos, por ejemplo, una casa con distintas habitaciones, en las cuales están teniendo lugar eventos diferentes. En una de ellas hay 3 personas que se están peleando. En otra de las habitaciones hay 6 personas que están diseñando un proyecto que puede traerles una gran prosperidad. En una tercera habitación hay una biblioteca maravillosa y hay una puerta que da a un jardín precioso. La realidad estaría representada por el conjunto de la casa en la que todo está sucediendo de una manera simultánea. Lo que ocurre es que los que están en una habitación determinada no saben que existen otras habitaciones en las que podrían elegir estar. Nuestros estados de ánimo nos introducen, sin que nos demos cuenta de ello, en una u otra de las habitaciones, de los espacios o universos paralelos que nos ofrece la realidad. La persona que está habitualmente malhumorada se verá con frecuencia en la habitación donde hay gente que se pelea. La persona que se siente ilusionada y confiada, se verá hablando con personas y teniendo encuentros que generan abundancia y prosperidad. La persona que se busca a sí misma, se verá en la biblioteca estudiando libros y buscando inspiración en diferentes autores. Llegará un momento, en el que esta persona se dará cuenta de la puerta que siempre estuvo ahí y que no le lleva a otro lugar sino a su propio ser, su verdadera esencia, su auténtica naturaleza. Sé que resulta muy difícil no sentirse herido cuando a alguien le atacan y que resulta muy difícil mantener la alegría y la ilusión en medio de la adversidad. Sin embargo, ir recuperando poco a poco ese espacio que existe entre lo que me ocurre y mi respuesta es absolutamente crucial. Si no sustituimos nuestras reacciones automáticas por respuestas elegidas, no podemos sostener que tenemos verdadera libertad interior. En capítulos posteriores veremos estrategias para abrir ese espacio de libertad y trascender aquellos automatismos que solo traen escasez y sufrimiento a nuestras vidas y a las de aquellos que nos rodean. Resumen final: cuando vea a una persona, no se fije solo en el ser humano que tiene ante usted, fíjese en el estado de ánimo en el que se encuentra. Le será muy difícil conectar con otra persona si previamente no se encuentran usted y ella en un estado de ánimo adecuado.